El pacto de Jacob, el legado que despertó la prosperidad. El sol se ponía sobre los campos de Harán, tiñendo de púrpura las colinas polvorientas donde Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, caminaba con el peso de un destino incierto. Había huido de su hogar en Berseba, perseguido por la ira de su hermano Esaú, a quien había engañado para obtener la bendición paterna. Ahora, con solo su bastón y la túnica rasgada por el viaje, se dirigía hacia la tierra de su tío Labán, un hombre astuto cuya fama de negociador implacable se extendía más allá de las caravanas de comerciantes. Pero Jacob no llevaba consigo solo el miedo. En el fondo de su alma ardía una promesa antigua, susurrada por generaciones: yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Sus abuelos habían sellado pactos con lo divino, Abraham con el sacrificio interrumpido, Isaac con la obediencia en el altar, y ahora, bajo el cielo estrellado de Mesopotamia, Jacob sentiría el llamado a forjar el suyo. La primera noche fuera de Canaán, exhausto, tomó una piedra como almohada y se tendió en el suelo. Mientras el viento arrullaba los arbustos espinosos, soñó. Una escalera de luz se alzaba desde la tierra hasta los cielos, y por ella subían y bajaban mensajeros divinos, sus ropajes brillando como plata fundida. En la cima una voz profunda, eterna, le habló. La tierra en la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Serán como el polvo de la tierra, y por ti y por ellos se bendecirán todas las familias del mundo. Yo estaré contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta haber cumplido lo que te he prometido. Jacob despertó con el corazón desgarrado entre el asombro y el temor. No era un hombre de fe ciega como su padre, ni un visionario como su abuelo. Era el engañador, el que había suplantado a su hermano con un plato de lentejas y una mentira. ¿Por qué el Eterno elegiría a él para continuar el legado? Con las manos temblorosas, tomó la piedra que había servido de almohada y la erigió como un pilar. Derramó aceite sobre ella, el símbolo de un juramento, y pronunció palabras que sellarían su destino. Si Dios está conmigo en este viaje que emprendo, si me guarda y me da pan para comer y ropa para vestir, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como monumento será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo te lo daré. No era una súplica. Era un pacto. Los años en la casa de Labán fueron de prueba y astucia. Jacob trabajó 7 años por Raquel, la hija menor, y recibió a Lea, la mayor, en su lugar. 7 años más por la mujer que amaba. Pero en cada engaño de Labán, en los salarios cambiantes, en las ovejas manchas que multiplicaban su riqueza, Jacob respondió con estrategias propias, usando varas de álamo y artegán para alterar el destino de los rebaños. La prosperidad comenzó a inclinarse hacia él, los corderos nacían fuertes, las cabras parían gemelos, y los graneros de Labán se vaciaban mientras los de Jacob se llenaban. Pero no era solo habilidad. Cada mañana al amanecer, Jacob colocaba sus manos sobre el pilar de piedra que había erigido años atrás, recordando su juramento. El diezmo no era un impuesto, sino un intercambio sagrado. Él daba la 10ª parte de sus ganancias, y a cambio, lo invisible multiplicaba el resto. No era magia, era ley. Una ley tan antigua como el mismo Abraham, quien había entregado el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, y había visto su descendencia crecer como las estrellas. Labán, consumido por la envidia, ya no podía negar lo evidente: la mano de Dios estaba sobre Jacob. Una noche, mientras los dos hombres contaban las ovejas bajo la luna, el Eterno le habló en sueños a Labán. Guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Al día siguiente Labán propuso un nuevo trato, pero Jacob, con los ojos brillantes como brasas, respondió: no me des nada. Solo déjame pasar por tus rebaños y llevarme las ovejas y cabras de C. Olor oscuro y las manchas y salpicaduras entre las blancas. Labán aceptó, seguro de que tales bestias eran escasas. Pero Jacob, recordando el pacto, tomó varas frescas de álamo, almendro y plátano, peló en ellas franjas blancas, y las colocó frente a los abrevaderos donde los animales se apareaban. Y he aquí que por un designio que solo él y el cielo comprendían, los corderos nacían rayados, salpicados, oscuros como la noche. La riqueza de Jacob creció hasta que sus rebaños superaron los de Labán. La noche en que huyó de Harán con sus mujeres, sus hijos y sus posesiones, Jacob cruzó el río Eufrates bajo un cielo sin luna. Pero algo lo detuvo en el vado de Yabok. Una figura se acercó entre la niebla, un hombre o algo más.
Lucharon hasta el amanecer, fuerza contra fuerza, hasta que el desconocido tocó el muslo de Jacob y se lo dislocó con un solo gesto. No me soltaré hasta que me bendigas, jadeó Jacob, aferrado a su oponente. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. El nombre era una promesa, Israel, el que lucha con Dios. Y con él la confirmación de que el pacto no era un sueño, sino un camino. Años después de regreso a Canaán, Jacob, ahora Israel, erigió un altar en Betel, el mismo lugar donde había soñado con la escalera. Allí, entre sus hijos y sus siervos, recordó el juramento de aquella noche Lej. De todo lo que me des, el diezmo te lo daré. Y así lo hizo. Separó la 10ª parte de sus rebaños, de su grano, de su plata, y los consagró. No como limosna, sino como semilla. Porque entendió lo que pocos comprenden, la prosperidad real no se atrae con avaricia, sino con alianza. No es un premio sino un flujo, lo que das regresa multiplicado, no por mérito propio, sino por la mano de aquel que teje los destinos. Sus hijos, las 12 tribus, heredarían esa ley. Y cuando el tiempo los llevara a Egipto y luego a la tierra prometida, el diezmo sería el sello de su identidad, un pueblo que no mendiga, sino que intercambia con lo divino. Porque Jacob el engañador, había aprendido la verdad más profunda, la auténtica riqueza no se roba, ni se fuerza, ni se acumula por miedo. Se atrae cuando das primero. Y el cielo, fiel a su palabra, nunca dejó de responder. El legado de Jacob y el río que nunca seca. Los años transformaron a Jacob. El hombre que una vez se aferró al talón de su hermano para nacer, ahora caminaba con una cojera que no era solo física, sino el recordatorio de una lucha que lo había marcado para siempre. Ya no era el astuto que negociaba con palabras afiladas, sino el patriarca que entendía el peso de cada promesa. Sus ojos, antes llenos de cálculo, ahora reflejaban algo más profundo, la certeza de que había un orden en el universo y que su parte en él no era tomar, sino participar. Cuando la hambruna azotó Canaán, sus hijos descendieron a Egipto en busca de grano, sin saber que allí los esperaba José, el hijo que habían vendido, ahora revestido de poder. Jacob no lo supo de inmediato. Pero cuando las caravanas regresaron con sacos repletos y la noticia de que el señor de Egipto deseaba verlos a todos, el viejo patriarca sintió que el círculo se cerraba. No como venganza, sino como cumplimiento. Bajad allí, les dijo, y llevad consigo lo mejor de esta tierra, un presente para el hombre. Y el doble de la plata. No era soborno, sino reconocimiento. Había aprendido que la abundancia no se compra con monedas, sino con gestos que honran el flujo de la vida. En Gosén, la tierra que Faraón les dio, las tribus prosperaron. Los rebaños se multiplicaron, el grano llenó los graneros, y los hijos de Israel crecieron en número hasta que Egipto tembló ante ellos. Pero Jacob, antes de morir, llamó a sus 12 hijos y les habló no de riquezas, sino de una alianza. No temáis al futuro, les dijo, porque lo que habéis recibido no es vuestro, sino un depósito. El diezmo no es un impuesto, sino un puente. Cuando lo entregáis, ese no perdéis, sino que afirmáis que confiáis en la fuente de toda abundancia. Y así fue. Generación tras generación, incluso en la esclavitud, cuando los ladrillos se amasaban con sudor y lágrimas, los hebreos apartaban la 10ª parte de su magro pan, de sus escasas monedas, de los cordero que lograban esconder de los capataces egipcios. No por obligación, sino porque sabían que la libertad no llegaría por la fuerza de sus brazos, sino por la fidelidad a algo mayor. Cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley, entre los mandamientos sobre el sábado y la justicia, estaba también la orden del diezmo, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. No era un castigo sino una lección grabada en el tiempo, la tierra prometida no sería suya por derecho de conquista, sino por derecho de alianza. Y cuando las murallas de Jericó cayeron sin espada, cuando el maná cayó del cielo en el desierto, cuando Salomón construyó un templo donde el oro brillaba como el sol, no fue por mérito humano, sino porque un hombre siglos atrás había entendido que la prosperidad es un río, si intentas retenerla, se estanca, si la dejas fluir, nunca te abandonará. Jacob murió en Egipto, pero su semilla, literal y simbólica, creció. Y cuando sus descendientes, siglos después, fueron llevados cautivos a Babilonia, entre las lágrimas junto a los ríos, recordaron sus palabras. Apartaron el diezmo incluso en el exilio, porque sabían que la verdadera tierra prometida no era un territorio, sino un principio, lo que das regresa, lo que retienes se pudre.
Y el cielo, fiel a su palabra, nunca dejó de responder.